Buenas noches, mi nombre es Scarlett Rocío Martillo Manzanillas. Esta actividad es parte de mi formación profesional en la asignatura de Práctico 1, Servicio Comunitario de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta actividad desarrolla el proyecto Fortaleciendo la Cultura Digital de la Violencia Digital y Protección de Datos Personales en Ecuador. El objetivo de este taller es aprender a utilizar los entornos digitales de manera segura y responsable, conociendo nuestros derechos, identificando los riesgos de la violencia digital y protegiendo adecuadamente nuestros datos personales, de acuerdo con las leyes ecuatorianas. Actualmente Internet y las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana. Estas herramientas nos permiten estudiar y comunicarnos y participar en la sociedad. Sin embargo, también pueden generar riesgos. Por esta razón es importante conocer nuestros derechos, saber cómo prevenir situaciones de violencia digital y aprender a proteger nuestra información personal. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son los derechos humanos aplicados al entorno de Internet y las nuevas tecnologías. Esto significa que, cuando utilizamos una red social, una plataforma educativa o cualquier servicio digital, seguimos teniendo derechos, como la privacidad, la libertad de expresión, la seguridad y la protección de nuestros datos personales. En Ecuador, la Constitución reconoce el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Y también protege los datos personales. Por eso, el entorno digital no debe considerarse un espacio sin reglas, sino un espacio donde también puede respetarse los derechos de las personas. Los niños, niñas y adolescentes tienen una protección especial debido a su edad y a y su condición de desarrollo. En los entornos virtuales tienen derecho a que se respete su intimidad, su imagen, su dignidad, su honra y su integridad personal. Por ejemplo, publicar fotografías de un niño o un adolescente para burlarse de él o sin respetar su privacidad puede afectar sus derechos. El Código de la Niñez y Adolescencia establece normas destinadas a proteger la integridad, la dignidad, la honra y la imagen de los menores de edad. Los riesgos en los entornos virtuales. Aunque Internet ofrece muchos beneficios, también existen riesgos. Entre ellos se encuentra el ciberacoso, el grooming, la sextorsión, el robo de identidad, el phishing y la difusión de imágenes sin consentimiento. Por ejemplo, el ciberacoso puede consistir en insultar, amenazar o humillar constantemente a una persona mediante redes sociales o mensajes. Otro ejemplo es publicar fotografías de un compañero sin autorización para burlarse de él. Esta situación puede afectar su dignidad, su privacidad y su derecho a la imagen. Recomendaciones. Para proteger a los niños, niñas y adolescentes en Internet es importante adoptar medidas de prevención. Entre ellas se encuentran no compartir información personal con desconocidos, utilizar contraseñas seguras, activar la verificación en 2 pasos y revisar la privacidad de las redes sociales. También es importante que exista comunicación entre padres, docentes y adolescentes. Si ocurre una situación de riesgo, no se debe guardar silencio, sino buscar ayuda y reportar el contenido o la conducta correspondiente. Violencia digital, tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. ¿Qué es la violencia digital? La violencia digital es cualquier conducta realizada mediante dispositivos o plataformas tecnológicas que cause daño a otra persona. Este daño puede ser psicológico, emocional, sexual, económico o social. La violencia digital puede presentarse en redes sociales, WhatsApp, correos electrónicos, videojuegos y otras plataformas. Es importante comprender que aunque la conducta ocurra a través de una pantalla, sus consecuencias pueden ser reales y afectar gravemente la vida de la víctima. Existen diferentes formas de violencia digital. Entre ellas encontramos el ciberacoso, el grooming, la extorsión. La suplantación de identidad, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y las amenazas o el hostigamiento. Por ejemplo, la suplantación de identidad ocurre cuando una persona crea un perfil falso, utilizando el nombre o la imagen de otra persona para engañar, perjudicar o humillar. En todos estos casos es importante reconocer la conducta y actuar oportunamente. La violencia digital puede tener consecuencias muy graves para las víctimas. Entre ellas se encuentra la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, el aislamiento social y los problemas en el rendimiento académico o laboral.
Además, pueden afectar la reputación de una persona, generar problemas familiares y sociales. Por eso, la violencia digital no debe considerarse simplemente como una broma o un problema de Internet, ya que puede causar un daño real y duradero. Ecuador, algunas conductas realizadas mediante medios digitales pueden generar responsabilidad jurídica. Dependiendo de la conducta y de sus circunstancias, pueden existir consecuencias penales, civiles o medidas de protección. Por ejemplo, ciertas conductas relacionadas con la vulneración de la intimidad, amenazas, delitos sexuales o contacto con menores de edad pueden ser investigadas y sancionadas conforme al Código Orgánico Integral Penal. Por esta razón es importante analizar cada caso concreto y conservar las evidencias de lo ocurrido. Si una persona es víctima de violencia digital, lo primero es mantener la calma y no borrar las pruebas. Se debe realizar capturas de pantalla, guardar mensajes, fotografías, enlaces y cualquier otra evidencia. Después se puede bloquear al agresor y reportar el contenido en la plataforma. También es importante informar a una persona de confianza, como los padres, docentes o autoridades. Cuando la conducta puede constituir un delito, se debe acudir a las instituciones competentes para presentar la denuncia correspondiente. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, conocida como LEOPDP, es una norma ecuatoriana que protege la información personal de las personas. Los datos personales son aquellos que permiten identificar directa o indirectamente a una persona. Por ejemplo, el nombre, el número de cédula, el correo electrónico, la dirección o una fotografía. La ley busca que el tratamiento de estos datos se realice de manera adecuada, segura y respetando los derechos de sus titulares. La LOPDP establece varios principios que deben respetarse cuando se utilizan los datos personales. Entre ellos se encuentra la licitud, la lealtad, la transparencia, la finalidad, la minimización, la exactitud y la confidencialidad y la seguridad. En palabras sencillas, esto significa que los datos deben obtenerse y utilizarse de manera legal para una finalidad determinada y aplicando medidas de seguridad para evitar su pérdida, uso indebido o acceso no autorizado. La LEOPDP reconoce varios derechos a las personas sobre sus propios datos personales. Entre ellos se encuentra el derecho a acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición, portabilidad y suspensión del tratamiento. Por ejemplo, una persona puede solicitar conocer qué información personal tiene una empresa sobre ella o pedir que se corrija un dato incorrecto en determinados casos. También puede solicitar la eliminación de sus datos. La aplicación práctica. La protección de datos personales también depende de nuestras acciones diarias. Por eso debemos leer las políticas de privacidad, compartir únicamente la información necesaria y evitar publicar documentos personales en redes sociales. También debemos utilizar contraseñas seguras, activar la autentificación de dos factores y revisar los permisos de que concedemos a las aplicaciones. Una buena práctica es preguntarnos antes de compartir información qué datos estoy entregando, quién podría verlos y por qué, para qué serán utilizados. Para concluir, los derechos digitales permiten que los derechos humanos también sean respetados en Internet. Los niños, niños y adolescentes necesitan una protección especial frente a los riesgos que existen en los entornos virtuales. La violencia digital puede causar graves daños personales y dependiendo de la conducta también puede generar consecuencias jurídicas. Por otro lado, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales fortalece el derecho de las personas a controlar el uso de su información personal. Finalmente, la educación digital, la prevención y el uso responsable de la tecnología son fundamentales para construir espacios virtuales más seguros. Este tema es muy importante. Este tema es muy importante porque actualmente utilizamos constantemente teléfonos celulares, redes sociales y aplicaciones de mensajería. En estos espacios compartimos fotografías, videos y mensajes, pero muchas veces no somos conscientes de que una vez que enviamos un contenido digital podemos perder el control sobre él. ¿Qué es el sexting? El sexting consiste en enviar, recibir o compartir mensajes, fotografías o videos de carácter íntimo o sexual utilizando dispositivos digitales.
Este fenómeno puede ocurrir a través de redes sociales, chats, aplicaciones de mensajería u otras plataformas digitales. El sexting puede ocurrir por diferentes motivos. Por ejemplo, por confiar entre una pareja, curiosidad, presión de otras personas, deseo de agradar o simplemente por explorar la sexualidad. Sin embargo, es importante entender que enviar una imagen privada no significa autorizar que esa imagen sea compartida con otras personas. Por ejemplo, imaginemos que una persona envía una fotografía íntima a su pareja porque existe confianza entre ambos. Después de una discusión, la pareja decide reenviar esa fotografía a un grupo de amigos. En este caso, la persona que envió la imagen nunca autorizó que fuera compartida. Por lo tanto, se está afectando su derecho a la intimidad. Esto nos permite comprender que la confianza y el consentimiento son muy importantes en los entornos digitales. Los riesgos del sexting. El sexting puede generar diferentes riesgos, especialmente cuando el contenido íntimo se comparte sin autorización. Uno de los principales riesgos es la difusión no consentida. Esto ocurre cuando una fotografía o video privado se comparte con otras personas, sin el permiso de quien aparece en el contenido. También puede convertirse en una forma de violencia digital, por ejemplo, cuando se utiliza una imagen para humillar, amenazar, chantajear o acosar a una persona. Además, puede existir consecuencias emocionales. La persona afectada puede sentir vergüenza, miedo, tristeza, ansiedad, enojo, incluso aislarse de los demás. También puede existir consecuencias jurídicas. Por esta razón, en estos casos deben ser tratados con responsabilidad y respetando los derechos de las personas involucradas. En el ámbito educativo, la Corte Constitucional del Ecuador destaca la importancia de respetar el debido proceso y proteger los derechos de los estudiantes cuando se presentan situaciones relacionadas a la difusión de contenido íntimo. Es importante destacar que la víctima no tiene la culpa de que otra persona haya compartido su contenido sin autorización. Prevención y protección de datos. Para prevenir los riesgos del sexting es importante pensar antes de compartir. Una recomendación es preguntarnos qué pasaría si esa imagen llegara a otras personas. También debemos recordar que nadie tiene el derecho a presionarnos, amenazarnos u obligarnos a enviar una fotografía o video íntimo. Además, debemos proteger nuestros datos personales. Estos incluyen fotografías, videos, nombres, números de telefónicos, ubicación y contraseñas. También es recomendable utilizar contraseñas seguras, activar la verificación de dos pasos y revisar la configuración de privacidad de nuestras redes sociales. Otro aspecto fundamental es el consentimiento. Consentir significa aceptar libremente una acción específica. Por ejemplo, si una persona acepta recibir una fotografía, eso no significa que tenga permiso de compartirla. Si una imagen íntima fue compartida sin autorización, lo primero es no culpar a la persona afectada. Después, es importante no reenviar el contenido, guardar evidencias como capturas de pantalla y mensajes, bloquear y reportar a la persona responsable y buscar ayuda de una persona adulta de confianza. También se puede acudir a las autoridades correspondientes o a las instituciones educativas dependiendo de la situación. Lo más importante es no enfrentar el problema en silencio. Para concluir, el sexting es una práctica que puede ocurrir en los entornos digitales, que debemos ser conscientes de sus riesgos. Compartir una imagen íntima sin autorización puede afectar la privacidad, la dignidad y el bienestar emocional de una persona. Por eso debemos recordar tres palabras fundamentales: consentimiento, respeto y responsabilidad. Antes de compartir cualquier contenido, debemos pensar en nuestra seguridad y la seguridad de los demás. Una imagen puede enviarse en segundos, pero sus consecuencias pueden durar mucho más. Protejamos nuestra intimidad y respetamos la de los demás. Muchas gracias. Y si tal vez tiene alguien alguna duda o alguna pregunta, en ese caso, muchas gracias. Ya está aquí.